Bienvenidos a Medianoche Podcast, un espacio de historias paranormales. Les recuerdo que mi nombre es Fernando y en esta, como en todas las emisiones, se encuentra conmigo mi buen amigo Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Maravillado por la visita que tenemos el día de hoy. Un amigo del trabajo. Trabajamos juntos, pero ya no. Qué bueno que está aquí nuevamente. Esperemos que él esté bien de estar aquí. Así es, Tomás. También es un invitado que estuvo anteriormente con nosotros en el episodio de Experiencias Personales número 2. Nuestro invitado al día de hoy es el señor Iván. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Muy emocionado de nuevo porque me invitaron, ya que no encontraron otro invitado. Ya no, se les acabó el presupuesto. Soy un invitado de bajo presupuesto, pero me emociona mucho estar aquí. Pues no se hable más del asunto. Vamos a comenzar con las historias paranormales que tienes para nosotros. ¿Gustas iniciar con lo que tienes para nosotros el día de hoy? Claro. Ok, la vez pasada les había contado varias que pues me habían contado familiares y todo que realmente son de las pocas veces, bueno, de las pocas historias que he escuchado y me han dejado en qué pensar. Y a raíz de que me invitaron, pues he estado preguntando más. Y mi abuelita me preguntó, bueno, me contó una historia que le contó su abuelita en una ocasión. Imagínense, se la contó a ella cuando era una niña. O sea, esa historia es de generaciones. Trata en sí de un caballo que fantasma. ¿Qué era esto? Mencionaba que cada fin de mes a las 11 de la noche se escuchaba el relinchar de un caballo en el potrero donde vivían. Anteriormente pues las casas eran de que estaban en medio de la nada, en un rancho. Y siempre se escuchaban ese caballo relinchar. Cada fin de mes a las 11 de la noche escuchaban relinchar ese caballo. Y era bien curioso porque en sí, pues dice mi abuelita que su abuelita no tenía caballos. Como era una familia pobre, pues tener caballos en aquel entonces era pues quien pudiera realmente. Ellos lo único que tenían eran burros y mulas, a lo mucho. Por eso era muy curioso ese relinchar del caballo. Y dijeras tú, hay una opción de que tal vez un caballo se filtraba, se metía a su terreno, etcétera, pero pues no era el caso, ya que, pues le vuelvo a decir, estaba una casa en medio de la nada y no había una razón lógica para escuchar ese famoso relinchido. Y ella cuenta que lo único que le atribuyen a ese relinchido es que como por ahí había fallecido una niña. La niña lamentablemente la tumbó un caballo y lo que hizo su papá fue matar al caballo. O sea, como la niña se cayó del caballo, como venganza, como escarmiento, la persona de aquel entonces decidió matar al caballo. Pues sí, de hecho es como lo que pasa actualmente también con los perros, ¿no? Cuando llegan a tener algún ataque con una persona, o sea, la pena que le dan al perro es de que también lo sacrifican por lo mismo, catalogarlo como un animal agresivo. Posiblemente esto fue lo mismo que pasó con el caballo. Así es, pero es bien curioso porque dices tú, un perro se muere en la calle, pues no piensas nunca que existiría un fantasma de ese perro. Eso es cierto. Pero Aunque fíjate que sí es muy común cuando las mascotas mueren, en el caso de que mueren en un seno familiar, no precisamente en la calle. ajá. Sí, yo he escuchado varias experiencias acerca de personas que dicen, es que yo escucho a mi perro ladrar, o inclusive lo han llegado a ver que en el patio o así, y que pues el espectro de ese animal sigue como cuidándolos o estando con ellos después de la muerte. Fíjate, ahorita que tocamos ese tema, pasó algo bien curioso. Recientemente mi perrito, el perrito más querido que hemos tenido en la familia, pues se nos murió. Un perro lo atacó, lo llevamos al veterinario y pues al final no pudo sobrevivir. Pero como lo queríamos mucho, era un chihuahua blanco, se llamaba Coco. Lo queríamos demasiado que nunca lo dejamos. Y me tocó ver cómo hacía su último como ritual de despedida. Estuvo bien curioso y me dio bastante sentimiento. Nosotros tenemos una casa en el rancho y decidimos llevar al perrito ahí porque ahí le gustaba más estar, porque era un rancho, podía ver todo.
Y nada más en un momento dado se levantó, lo teníamos en una almohada y se paró. Y dije, va al baño. Lo voy siguiendo. Va como puede caminando porque sí estaba muy lastimado. Como que lo degolló y le cosieron tuvo muchas costuras. Y va caminando y veía como tenemos la casa en un cerro y del cerro se ve todo el rancho. Se paró, caminó y vio hacia el rancho y como que dio un suspiro. O sea, como si dijera, voy a extrañar aquí. Y siguió caminando, pero así como podía. Imagínate el perrito como puede caminar todo lastimado. Y siguió viendo y después se paró en un punto donde literalmente, si te paras ahí, ves todo el rancho. Y él se paró justamente ahí, se sentó y se quedó quieto, viendo las vacas, viendo los caballos a lo lejos. Y de nuevo dio un suspiro así como tú dices de que, así de que ya, o sea, no sé, como una despedida. Y yo lo estaba viendo de lejos porque no quería interrumpirlo. Y a lo último, como pudo, se tomó pulso, se paró y caminó no hacia mí, sino hacia la casa. Y en un punto se paró, rascó tantito y se sentó y como que ahí se quería ya morir. Y justamente cuando pasa eso, yo lo agarro, lo vuelvo a poner en las almohadas y ya fue cuando ya no se paró. Seguía vivo, pero ya no reaccionaba a nada. Después llega mi papá. O sea, a mi mamá y a mí ya no nos hacía nada. Ni un gesto, ni nada. Simplemente dejaba que lo acariciáramos y todo. Pero llega mi papá y lo ve y lo saluda. Coco, Coco. Y Coco reaccionó y se dio de panza para que lo acariciara. Y lo acarició y todo. Y ahí fue su último... Como el último respiro que pudo dar. Y después se quedó quieto. Curiosamente seguía vivo, pero ya no reaccionaba a nada. Y decidimos llevarlo al cuarto, lo pusimos cómodo, le pusimos un ventilador. Y esa noche se murió. Entonces nada más esperando a tu padre para poderse despedir de él también. Exacto. Y cuando, o sea, muere en la mañana, le hacemos una pequeña lápida, lo enterramos donde él siempre se ponía. Y le prendimos una vela. Yo se la prendí. Y esa noche llovió demasiado. Y ya entre toda la tristeza y etcétera, me despierto y la vela seguía prendida. O sea, esto es neta. La vela seguía prendida. Era una vela de vaso y estaba en la intemperie. Nada la molestaba del agua. Y seguía prendida. Sí, pues es lo que te digo. Las mascotas, tanto como los seres humanos, buscan esa forma de manifestarse después de la muerte. Y yo creo que fue una última señal de decirles, pues todavía estoy aquí, o sea, todavía estoy con ustedes. Y pues qué emotiva historia, la verdad. Para mí es algo de que si yo quiero ahorita me pongo a chillar, pero sí es demasiado fuerte por todo lo que vi, todas las acciones que hacía el perrito. Era, no sé, nunca lo había visto y por eso me dio mucho sentimiento. Aparte que era mi mascota, de decir, no manches. Y decir, ¿sabes qué? No es que se muriera de viejito como yo me hubiera gustado. Se lo llevaron. Sí. Sí, al final él presentía, digo, sí he escuchado eso de que los perros regularmente cuando presienten que ya van a fallecer, pues procuran estar cerca de nadie para que el cuerpo pues se quede intacto, o sea, para que no lo ataquen en sus momentos de debilidad. En este caso, pues como lo comentas, él no buscaba esconderse, simplemente estar con ustedes porque se sentía seguro con ustedes, sabía que iba, o sea, que el cuerpo, que un momento de debilidad no iba a ser atacado por ningún animal de presa o algo así, que es como que un instinto que tienen. Sí, y te digo, o sea, todo fue muy rápido. Haz de cuenta que pasó un viernes eso y el domingo ya, no, sí fue muy feo, pero toda esa historia llega al punto de la vela. Me dio mucha curiosidad, pero era al grado de que se desbordaban las presas de tanto que llovió y no se apagó esa vela. Me doy la explicación lógica que llovió con viento y como la vela ya estaba en un punto muy bajo, pues no le tocaba el aire ni el agua, pero... No, pues a final de cuentas si la vela está en un punto bajo y está lloviendo, el vaso tiene que llenar. Exacto. Y tarde o temprano tiene que consumir la vela. Y ya realmente ahí pues
Claro que puede haber una explicación lógica, pero pues por las circunstancias es más común que pudiera haber sido parte de esa última manifestación de tu mascota. Sí, sí, sí. Continuando con las experiencias paranormales que tú tienes para nosotros, ¿qué otra cosa tienes para contarnos? Ok, bueno, esta historia está media increíble, pero me llamó mucho la atención. Se trata de una casa que está en mi ciudad, creo que está como a 5 minutos de donde vivo. Pero esa casa está abandonada, supuestamente. Ok. Y es curioso, como es una casa más o menos nice, como se le puede decir, su jardín tiene grabada la estrella de 5 picos. La estrella de David, si no me equivoco. Sí, la de David. Sí, No, espera, la de David es La es un de- pentagrama, entonces. De 5 picos es un pentagrama, cierto. ajá, tiene grabada en el pasto, bueno, en la tierra tiene grabada la estrella de 5 picos. No es nada relevante, en medio hay una fuente, pero nos quedaba camino a la secundaria. Suponiendo que esa casa estaba abandonada, una ocasión nos metimos y resultó que, bueno, nunca supimos quién estaba dentro, pero cuando nos metimos, hace cuenta que todo está abandonado y en especial un cuarto está completamente equipado. Imagínate una casa abandonada y que un cuarto, el cuarto más pequeño de la casa, esté completamente equipado. O sea, en cuestión de que tenga... Obviamente no tenía tele, ni te voy a decir que tenía internet, pero la pintura estaba bien, su cama, su repisa, como si alguien viviera ahí, y no puede ser un vagabundo porque la casa estaba muy... bueno, el cuartito ese que vimos estaba muy bien equipado. O sea, estaba limpio. Ajá, En sí, o sea, como tú comentas de que alguien sí lo estaba habitando. exacto. Y esa ocasión, pues ya nos metimos. Haz de cuenta, la casa era de 3 plantas. Ese cuarto que te digo estaba en la segunda planta. Y cuando nos estábamos explorando la segunda planta, se empezaba a escuchar gente en la tercera planta, güey. Y ya, pues yo de secundaria, todos mis compañeros empezamos a gritar y nos salimos a la chingada. Y ya, haz de cuenta que pasó, dijimos, no, pues no es que esté abandonada, está habitada. Pero preguntando ahí a la gente, como a la vecindad donde estaba, le preguntábamos si estaba habitada, porque obviamente no dijimos porque nos metimos, sino por la curiosidad de saber de que si estaba habitada o no. Y nos dijeron que no estaba habitada la casa. Nos dijeron, nos confirmaron, no, pues no vive nadie, sinceramente. Ay, cabrón. Entonces, ¿tú crees que esa habitación que está equipada era meramente como para la cuestión de ritos satánicos, por ejemplo? Hablando de que dices que en el patio estaba el pentagrama grabado. No, sinceramente, si me pongo a imaginar, puede ser que sí, o sea, o esa casa la usaba, no sé, alguna bruja o algo, pero te digo, no sé quién estaba en la tercera planta en aquel momento, si se supone que no estaba habitada. Y escuchamos como 3 personas hablar, o sea, como si hubiera gente arriba ignorando que estábamos abajo. Wow. Sí, y fue una experiencia chida. O tal vez la otra situación puede ser que coincidimos con unos vatos que estaban adentro. Sí, probablemente. Y en este punto te pones a pensar qué es más grave, el encontrarte con algo paranormal, Sí, que pues de por sí ya estamos hablando de un ambiente muy pesado dentro del lugar, exacto. o el encontrarte con alguien que es humano y te puede hacer daño. Sí, y fíjate, ya va dependiendo de edad. Yo creo que a esta edad lo que más me da miedo son los vivos. Y en aquel momento, como estaba en secundaria, Sí. pues me daba más miedo lo paranormal. Creo que por eso salí corriendo y no vi para atrás. Pero tienes buen punto. No sabes qué da el más factor miedo. humano, sí, pues Exacto. lo hemos platicado en algunas emisiones. Pues la cuestión de los entes paranormales como tal, muchas veces es superado cuando se trata de un ente humano, por la cuestión del daño que realmente te puede causar. Y hablando específicamente de tu caso,
en el cual pues tú estuviste involucrado con algo que ya tenía que ver directamente con ritos satánicos, pues todavía peor aún. Sabemos que por estas fechas, precisamente por Halloween, se comenta, claro, como una creencia al final del día, que es cuando más misas negras se celebran. Entonces, pues uno nunca está exento realmente de que le pase algo por factor humano dentro de buscando el factor paranormal. ¿Qué ha sucedido con las exploraciones urbanas? Muchas veces lo más tenebroso que sucede en una exploración urbana es cuando se encuentran con el factor humano, con un vagabundo, con un loco, con un psicópata, con muchísimas personas. Exacto, y eso pasa mucho en las exploraciones urbanas. No sé si ustedes tengan alguna experiencia. Como tal, en exploración urbana yo nunca he tenido la oportunidad de hacer exploración urbana. Tomás. No, yo sí me he metido de repente a alguna casa abandonada. O sea, pero pues aquí en la colonia las casas son pequeñas, así que lo más así curioso que te podría comentar, y tiene ya una razón de ser. O sea, digamos una casa que estaba, o sea, era de madera, como un tejabán, y estaba todo abandonado. Nada más que lo único que estaba bien, y o sea, bien cuidado, era la zona del baño. O sea, el baño como que había gente que sí lo utilizaba, ese baño de esa casa abandonada. Pero en sí no encontramos objetos de alguna persona o como que alguien estuviera habitando. Simplemente el baño era como que algo que usaban allí. En Sí. otras casas sí me tocaba ver de repente una esponja tirada en el piso. Como que... ¿Esponja? Sí, o sea, como que lo usaban de cama allí. Pero, Ah, ok. o sea, realmente no... Tuve la suerte, a mi parecer, de no encontrarme a nadie. Porque inclusive también me llegué a meter a las alcantarillas de aquí de Monterrey. Y bueno, tampoco, pues no hay nada especial allí. De repente, al principio sí como que grafitis, como que hay gente que se mete a rayar, pero ya más en el fondo ya no hay nada. O sea, simplemente cucarachos, 100 pies y mosquitos. Muchos mosquitos. Sí, creo que eso de las alcantarillas sí te pasaste de lanza. Al chile sí. Me esperaba, no sé, digo, ya tirándole un poco así a la fantasía, encontrarme, no sé, un cadáver o algo así. O Sí. algo, o no sé, y fíjate, yo llevé un gis. O sea, porque no me voy a poner a rayar con pintura. Llevé un gis y puse ahí la marca hasta donde llegué. Pero ya con las lluvias, pues supongo que se fue borrando. O a lo mejor ya ni siquiera está la marca, yo ya no recuerdo ni dónde estaba la marca que puse. Ah, ok. Sí, es que muchas veces depende mucho de la superstición que tenga cada quien. Como no sé si ustedes han oído de los juegos de superstición, No. como nunca. juegos macabros, pero que en sí no tienen nada de macabro, sino de pura superstición. Juegos que te sugestionan. Exacto. Ah, sí, por ejemplo, Baby Blue, el famoso juego este de... Creo que era Verónica. Bueno, el nombre se lo cambian, que tenías que decir un nombre frente a un espejo 3 veces y se te iba a aparecer tal ente. Tal persona. Sí, lo ubico. ¿Y has escuchado de los tres reyes? Sí. El de los 3 reyes, recuerdo haberlo escuchado con Dross. Sí. Que eran 3 entes los que te visitaban, si Sí. mal recuerdo. Sí, no, yo la verdad no me atrevería a jugar eso. Está súper cabrón. No, fíjate que yo... A lo mejor ahorita en este momento sí diría que sí me atrevería a jugarlo. Nada más que ya estando allí en el momento, supongo que ya cuando empieza uno a tirarle al miedoso de que no, fíjate, no tengo ganas, o algo así, o sea, sacar excusas para no hacerlo. Pero así en este momento es como que dirá, no, sí lo podría hacer. O sea, porque no estoy, o sea, porque lo veo muy a futuro, como que en este momento no se puede hacer, me siento seguro de que no va a pasar. Pero ya en el momento, o sea, cuando ya pase, ahora sí es como que ya la vas a pensar porque ya estás pues arriesgando no tanto el físico, pero sí la salud mental. De que, o sea, te vas a estar poniendo, o sea, moviéndole a tu cerebro para que te empiece a generar ideas que te pueden causar pues una reacción negativa en cuanto a asustarte. No va a ser que pase como, ¿quién les comentó? De que alguien se asustó. Ah, pues el que vino la vez pasada, el chavillo. Carlos, me parece. Que no me acuerdo que comentó que un familiar o un primo o algo así que se topó la Llorona y que por eso se asustó y que había quedado como que mudo o como que había quedado En shock. así en shock, así. No Entonces mames. no va a ser que yo por exponerme a ese tipo de situaciones me llegue a pasar algo así. Entonces, de momento, nada más por morbo sí lo haría. Supongo que ustedes dos pues, ya comentaron que no. Yo no dije que no. ¿Y tú qué harías tú, Iván? Pues yo la verdad,
sinceramente, en una situación muy, muy llevadera, por ejemplo, ahorita que estamos platicando, y si dicen, vamos a hacer esto, sí, sí lo hago. Por la pura experiencia del momento. Por la pura experiencia y porque me siento confiado de que puede pasarlo. O sea, para los que no conocen el juego de... Bueno, es el que más me ha impresionado a mí. Ok. ¿Recuerdas que los pasos? Sí, Adelante. para el que no conoce el juego de los tres reyes, consiste en poner 3 sillas en un cuarto totalmente oscuro y en cada silla poner un espejo de al menos que te puedas ver en cada silla volteando hacia ti. Suponiendo es como un arco de sillas y en cada silla un espejo y aparte hay una cuarta silla que es la que va en medio. Está el arco y una silla en medio. Después necesitas una cubeta con agua, un objeto que tú le tengas mucho valor, o sea, puede ser la foto de tu mamá, etcétera, un carrito que te guste mucho y necesitas a otra persona. Ah, también un ventilador. El ventilador va justo atrás de ti. Ah, exacto. El ventilador va justo atrás de ti. El balde de agua va afuera junto con la persona que te está apoyando a hacer el juego. Y el juego empieza invocando a los 3 reyes. Y dices, invoco a los 3 reyes sentado en medio de la silla. Y te quedas quieto mirando hacia enfrente. Y la regla es de que de nunca ver hacia los lados. Siempre ver hacia los enfrente. espejos. No, hacia enfrente. Los espejos te están viendo a ti, pero tú no estás viendo a los espejos. Oh, entiendo. ¿Sí? El ventilador está atrás. La función del ventilador es para que sientas que todavía estás en este plano, como se dice. Y el objeto de valor es para que eso te mantenga aquí. Y no tu supuesta alma no se vaya a otros límites. El caso es de que a las 3:33 de la mañana es cuando empieza el juego. Tú debes estar completamente callado. Debes de tener máximo la luz de una vela. Y una regla muy importante es no ver hacia los espejos. O sea, yo me he puesto a buscar varios relatos en YouTube y hay gente, raza, que ya lo ha hecho y dice que hasta puede entablar conversaciones con él mismo y siente que es otra persona, o que raza que se ha atrevido a ver hacia los lados y dice que incluso no se ve ella. No ven nada, bueno, los relatos que he visto es de que no ven nada, pero tampoco es de que se están viendo en el espejo. Pues como si tú te ves en el espejo y no estás. Está súper curioso y me gustaría intentarlo. Y el objetivo del balde de agua y tu amigo es que si tú no te paras por tu cuenta y te sales del cuarto a las 4:33, tu amigo tiene que entrar. Tiene que tocar la puerta. Si a las 4:45 no reaccionas, tiene que volver a tocar la puerta tu amigo. Y si a las 5 de la mañana no responde tu amigo, o sea, no respondes tú, tu amigo tiene que entrar con el balde de agua, esperando a ver lo que haya en ese cuarto y echártelo encima para que salgas de ese trance. Y está... O sea, si lo piensas y dices, no manches. Sí, como es con un amigo, pienso que es el único que puedo aplicar yo solito. Pues es cierto, o sea. Pero está cabrón. Pues inclusive se habla mucho acerca de que es muy sencillo el atraer un ente paranormal. Se habla, yo estaba escuchando en la mañana acerca de eso, escuchando y me puse a investigar un poco acerca del tema. Y se dice que las personas que no creen en lo paranormal se les invita a, en la madrugada, decir cualquier ente, sin importar de dónde provenga o las intenciones que tenga, yo les otorgo el permiso de entrar en esta habitación o de habitar esta casa por lo menos durante un cierto lapso de tiempo. Siéntanse con la libertad de entrar, están en su casa, y que dicen que pues, después de un tiempo, claro que si algún ente responde a tu llamado, pues hablas acerca de si crees en lo paranormal o no.
No manches. Sí, dicen que esa es de las formas más sencillas, el retar a lo que sea que está afuera, tanto maligno como benigno, es algo bueno, a entrar en tu hogar. Pero pues, corres el riesgo de que si es algo maligno, ya no se quiera ir. También nos narraban una experiencia acerca de un chavo que nos contó lo siguiente. Nos dice, yo vivía en una casa cuando estaba chiquito que estaba alejada de la ciudad. Esta casa tenía el alma de un señor. Entonces, él comenta que cuando él estaba niño, pues veía al señor, que era un señor con camisa de cuadros, que lo veía cada rato y lo veía de aquí, lo veía para allá, y que de repente veían gente acostada en su cuarto y que pues nunca supieron pues encontrarle una explicación lógica, porque integrantes de la familia no eran, solo eran su papá, su mamá y él. Entonces, si su papá no era nadie más, porque era una persona del sexo masculino. Entonces hablan de cómo se volvió tan recurrente que llevaron sacerdotes, llevaron curanderos, llevaron chamanes, llevaron personas que saben de estos temas, como de limpias o de ahuyentar a los espíritus. Pero se llegó a la conclusión de que el espíritu era una persona que había muerto en esa casa y que había muerto específicamente en el cuarto de este chavo. Y que este chavo pues tenía que estar lidiando con eso precisamente, y que a final de cuentas no era un espíritu maligno, que simplemente estaba muy apegado a la construcción, a lo que una vez fue su hogar. Y eso lo hacía tenerle ese cariño tan especial y no querer irse. Porque nunca se fue, pero dice que siempre fue inofensivo. Aquí el problema es cuando un ente negativo o un ente demoníaco entra dentro de ese espacio y no se quiere ir. Porque se sabe que hay entes malignos y entes demoníacos que tienen el afán de hacerte daño a ti como persona y a las personas que habitan ese lugar. No manches. Sí, y he escuchado relatos de personas donde había un ente y de repente empezaron a llegar más. Entonces, sí es bien curioso cómo al momento de tú jugar este tipo de juegos, que al final de cuentas puede ser una sugestión, Sí, no hay sí, que sí. no hay que descartar esa posibilidad, pero en caso de que no sea una sugestión, pues tú ya estás invitando algo a pasar a las cuatro paredes donde habitas. Y si ese algo se quiere quedar ahí, ya no hay manera de que lo puedas correr. Sí. Entonces es un riesgo en el cual la gente a veces por la experiencia no piensa más allá de. Y lo hace y dice, no, pues lo voy a hacer al cabo que es lo peor que puede pasar. Y puta, o sea, hay gente que hasta se ha Claro, muerto claro. de ese pedo, güey. No manches. Fíjate, ahorita que tocaste ese tema de los entes que no se quieren ir, a mí me pasó algo parecido de chiquito, pero fue con mi abuelito, el papá de mi mamá. Yo de chico, pues mi abuelito me quería mucho, él tenía diabetes y falleció. Yo tenía 1 año, se puede decir. Después de que pasó todo ese proceso de que fallece, lo sepultaron, etcétera, mi mamá se mudó de casa pues, conmigo. Pero como a mí me dejaban cuidando con una señora, como se puede decir mi niñera, mi niñera le platicó a mi mamá que hablaba solo. Pasa y sigue con el mismo cuento de que habla solo, se para de noche, habla solo, y que qué le sucede a un niño. Estás hablando de un niño de 2 años ya. Pero, O sea, pero hablabas, o sea, con espejo o es que- así, o nada más así. Se puede decir hablaba porque balbuceaba. Ah, ya. Tenía 2 años, no hablaba. ¿Sí me explico? Y ya el chiste es que no le tomaron importancia. Y así seguí hasta los 3 años. Ya que mi mamá pasaba más tiempo conmigo, se daba cuenta de que yo a veces jugaba pelota con alguien. Y mi mamá decía, ¿con quién juega? Tal vez en el proceso de 3 años ya tiene un niño, un amigo imaginario, etcétera. Pero mi mamá sí le ponía mucho énfasis a eso, de que por qué estaba jugando, con quién jugaba. Y ya así fue transcurriendo el tiempo hasta que un día mi mamá se puso a ver más a detalle mis gestos que hacía. Y ella me dice que yo me sentaba en el mueble, abajo, o sea, está el mueble donde te sientes, yo me sentaba en el piso, recargado en el mueble. Y jugaba con mi pelota, pero lanzaba esa pelota y se me regresaba. Cabrón. Y volvía a jugar y se me regresaba. Y mi mamá fue cuando se espantó y dijo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué le está sucediendo al niño? Y me llevó con una bruja, no sé cómo se les diga. Con una chamán, no sé. Sí, una curandera se puede decir. Una curandera, exactamente. Y me dijo que mi abuelito era mi abuelito con el que jugaba. La madre. Sí, dice mi mamá que se puso fría Ajá. y
y le dijo la curandera que el primer paso era ella estar presente y decirle a su papá, o sea, mi abuelito, Ujú. que si me podía dejar en paz, porque podía haber un accidente o algo, que yo creciera y me quedara con este shock en algún Ujú. momento. El chiste es que mi abuelito no me soltaba, yo seguía parándome en las noches, platicaba con mi abuelito, como yo podía, platicaba, etcétera, y al final me tuvieron que hacer una limpia. Pero me tuvieron que llevar a un rancho en la orilla de un río y Ujú. hicieron un pedote para que me pudiera soltar ese supuesto espíritu de mi abuelito. La madre, fíjate, justo eso mismo le pasó a mi hermano menor. Él, pues todavía estaba así como creo que 2 años, 3 aproximadamente. Y recién había fallecido mi abuelo. Entonces, de repente, pues mi hermanito empezaba, no sé, como que a cantar las canciones del kinder, pero como que se la cantaba a alguien. O estaba platicando solo en la cocina. Y, Gozama, una vez, no sé qué, cómo estuvo el pedo, pero mi hermano le dijo a mi madre que ahí estaba mi abuelito en la casa. Y fue como que, qué chingada, ¿dónde? Y que apunta, o sea, hacia un lado de donde está la cocina. O sea, dice, sí, ahí está. Y de Ajá. que, la verga", de hecho, se me puso la piel de chinita. Pero sí me sacó, o sea, sí me sacó de pedo de que contara eso de que mi hermanito, o sea, podía ver a mi abuelo, o sea, recién fallecido. O sea, lo miraba ahí en la cocina, lo miraba también, o sea, que platicaba con él. Inclusive mi madre le tocó soñar con él. O sea, en este caso, porque se iba a despedir. Sí, sí, Y, o sí. sea, y sí, lo más increíble es eso de que mi hermano podía ver a mi abuelo. O sea, lo podía ver ahí que estaba en la casa, lo acompañaba y jugaba con él también. Nada Qué más loco. que ahí ya no supe si le hicieron la limpia o no. Me parece que simplemente pues ya dejó de interactuar con él, porque creo que mi abuelo sí se fue. O sea, dejó este plano. O al menos eso creo yo. No sé si me esté vigilando. O me esté vigilando a mí o a sus hijas. Es mi madre y sus hermanas. Pero qué increíble esa historia. ¿Y recuerdas parte de lo que te hicieron? ¿O es como que ya algo muy vago en tus memorias? Yo sinceramente no me acuerdo ni de mi abuelito. Ay, qué feo. O sea, Ajá. me, me dice mi mamá, ¿cómo no te vas a acordar si... O sea, era muy común a cierta edad acordarte de lo que hiciste a los 2 años, se puede decir, al año tal vez. Pues posiblemente. Creo que a 2 años es O, como que más probable. pero haz de cuenta que yo no me acuerdo de nada. Yo empecé a reconocer a mi abuelito como a los 7 años. En el sentido de que, este es mi abuelito. O sea, pero en fotos. Y sí. Ajá, en fotos. Porque yo no estaba, haz de cuenta que mi mente en blanco con decir mi abuelito. De hecho, una vez me acuerdo que fuimos a misa. Le hicieron una misa a mi abuelito, creo que de 10 años, de fallecido. Ujú. No me acuerdo si de 5 o de 10. Y yo le digo a mi mamá que cómo se murió su papá. O sea, yo no tenía noción de que era Ajá. mi abuelito. Y pensando, pues sí, tal vez algo tuvo que ver todo eso que me, Sí, que ¿verdad? me Que hicieron que de te que... habían hecho. Porque bueno, ya tomando el tema de la glándula pineal como por milésima vez, pues todo está conectado con eso. En este caso de que cuando recién naces, pues estás conectado al mundo espiritual y esto lo canalizas por medio de la glándula pineal, que está justo entre ceja y ceja, Sí. que se le conoce como el chakra del acna. Mira, mi cuñada me contó una historia que sí me impactó mucho. Que es de... Te lo explico con ejemplos. Imagínate que tú tienes a tu esposa embarazada y fallece tu mamá en un accidente muy trágico, pero muy grotesco. En el sentido de que como quedó la mamá del el esposo, sí fue muy feo, le quedó la cara desfigurada y tuvo que ir a reconocer al menos la ropa. Y ya, haz de cuenta, pasa ese suceso bien trágico y Ok. nace el niño. O sea, estaba en el vientre cuando... No, haz de cuenta que tú con tu esposa están haciendo una familia y está a punto de nacer tu hijo. Ok. Y llega este suceso de que tu mamá fallece en un accidente muy trágico. Y ya pasa eso, nace tu hijo, a los 3 años, tu hijo empieza a decirte, a preguntarse por su abuelita. Pues ya la curiosidad de cada niño. Y el niño, tu niño decía, un ejemplo, suponiendo que tu niño
te empieza a preguntar por su abuelita. Ok. ¿Ok? Y pues ya la duda, los papás dan por hecho que es pura curiosidad del niño, como ya está empezando con las preguntas, etcétera. Y empieza a ocurrir lo que le pasó a tu hermano Alex, o lo que me pasó alguna vez de chiquito. La niña que tuvieron supuestamente jugaba con su abuelita. Y ellos le preguntaban, o sea, pero ¿con quién juegas? Con mi abuelita. Y así siempre se la pasó. Y ellos suponiendo que era un amigo imaginario y se le quedó como que era su abuelita. Hasta que un día le preguntan a la niña, oye, ¿y cómo es tu abuelita? Y dicen, pues ella juega conmigo y está manchada de la cara, de rojo. Ah, la madre. No, hombre, dice este men cuando le dice eso a su hija, casi se desmaya de la impresión, porque ¿cómo pudo coincidir eso de que su niña le diga que su abuelita está manchada de la cara de rojo, si ella nunca conoció a su abuelita y nadie le pudo haber contado que su abuelita falleció de esa forma, que quedó desfigurada su cara? Imagínate, o sea, la impresión, sí, güey, sí, o sea, sí, la sí. impresión de verlo y de saber que tu hija está viendo a tu mamá fallecida. Ay, cabrón, no. Sí, o sea, por eso te digo, ponte en la posición de este men. Y yo me pongo y digo, no mames, o sea, yo no sabría qué hacer. No, porque no. dijeras tú, Te pones frío, yo creo. Exacto, si tu hijo sí conoció a su abuelita, tal vez alguien le contó y quisiera hacerte la jugada o él se imagina solito, pero es una niña que nunca conoció a su abuelita y que le está diciendo aspectos de cómo quedó su abuelita en su último momento. Dice su mamá quedó desfigurada de la cara, fue un choque automovilístico muy fuerte. Y después de años, que su niña le diga que está viendo a su mamá, a su abuelita, y curiosamente le pregunte cómo es tu abuelita y le diga que es mi abuelita y tiene manchas rojas en la cara. Imagínate, o sea, se le aparece de la peor forma en la que se te puede aparecer a alguien. O sea, Sí. justo como quedaste en el momento de tu muerte. O sea, desfigurar el rostro. Y, o sea, y qué valiente. Bueno, a lo mejor por la niña pues no tiene esa conciencia de lo que es real y no. ¿Cuántos años tenía la niña más o menos? 4 o 5 años. Pues sí, todavía está un poco así como que... no se impresiona... Bueno, sí se impresiona, pero no es como que lo ve como algo irreal. Todavía Sí. puede pensar de que es algo normal. O sea, que ella, como ella lo puede ver, todos lo pueden ver. Sí, o no sabemos cómo se presenta un ente, si Ajá. se presenta cómo quedó al final. No creo que si se murió apachurrada, se presente así. Tal vez nada más con la ropa rasgada, como no sé si el Sexto Sentido, o sea, salían muertos, pero nada más de... Ah, sí, que tiene pequeñas heridas. Ajá, tal vez así se Pues presentaba su abuelita. posiblemente. Y fue una de las historias más... Ellos perjuran que es real. Y pues Ujú. no tienen por qué mentir con algo tan delicado. Eso es cierto, digo, tampoco no ganan nada con estar echando esas mentiras. Exacto. Y digo, no se descarta el hecho, porque pues sí, los niños tienen esa facultad de poder observar cosas que nosotros realmente no podemos ver. O puede llegar un momento en el que sí, pero en este caso intentando entrenar esa visión, o sea, esa visión del tercer ojo. Ajá. Que bueno, en YouTube ya hay pues tutoriales de cómo activarlo y todo eso. Pero tengan cuidado. Tomás y yo hablábamos hace unos cuantos días acerca de las señales dentro de un hogar para que la gente identifique que hay un ente dentro de ese recinto. Hablábamos que una de las cuestiones más comunes es la cuestión de el olor a putrefacción. ¿Nunca has tenido ninguna experiencia tú relacionada con eso? ¿O tú tomas derivada de olor a putrefacción, cambios de humor drásticos dentro de tu hogar? ¿O personas que te cuenten acerca de esto? ¿Alguno de ustedes? Pues fíjate, yo la verdad, referente a cambios de humor, sí. O sea, sí ha sido de repente cambios así muy drásticos allí en casa. Pero ya lo de la putrefacción, el olor, eso... No, fíjate, no es como... Bueno, supongo que cuando es de repente el aroma que llega. Pero como al lado de la casa hay un taller. O sea, sí hubo un tiempo en el que hubo... Pues había muchas ratas.
que también se comenta que cuando hay un lugar con muchas ratas, una casa, es porque o hay muchas envidias o alguien te echó ahí una brujería. Entonces el taller pues era pues un nido de ratas. Ahorita ya es nido de gatos. Literalmente, ¿sabes? Se llenó de gatos ahí. Y digo, con madre, pues ya no hay ratas. Entonces, o sea, como tú comentas de que empieza a oler a putrefacción, cambios de humor, o manchas en las paredes, pues no. O sea, no, nada más los cambios de humor, pero supongo que por la convivencia de, o sea, que somos 5 personas ahí en la casa, puede ser por eso. Y a ti, tú, Iván, o sea, en tu hogar, o sea, de repente así desde la nada, que empieza a oler así a podrido, o que con la gente que convives de repente cambios de humor, o manchas en las paredes donde hayas habitado. Fíjate que no me ha tocado. He visto cambios de humor, pero en animales. Como yo les digo, tengo Sí. más relación con vacas, caballos y todo por donde vengo. Se habla de que los animales son los primeros en detectar estas cuestiones paranormales por la sensibilidad que tienen como hacia estas cosas, ¿verdad? Sobre Exacto. todo los perros, que ya ves que ven, los perros y los gatos en especial, que tienen mejor visión en la noche y que pueden ver inclusive más allá de lo que nosotros realmente podemos ver. Exacto. Te digo, como ahí en la casa del rancho tenemos muchos animales, tanto adoptados, animales no domésticos como son las vacas, caballos. Sí me ha tocado ver de que tienen actitudes muy extrañas. Sobre todo es curioso cómo las vacas se espantan de algo que de arriba. No sé, O sea, como que de arriba. imagínate la escena, es una vaca y si quieres espantar a una vaca, yo tengo entendido que las vacas únicamente pueden ver hacia abajo. Pero me ha tocado ver ocasiones donde están huyendo, pero como si alguien las quisiera como dar un zape, se puede decir, Sí. de que están como pueden alzan la cabeza y se esconden, pero en un lugar limpio, ni siquiera arriba ni abajo de un árbol ni nada. Esas son las actitudes raras que me ha tocado ver. Y de caballos ni se diga, pero en sí raras no, algo paranormal en ese sentido no me ha tocado tanto así. Oye, ahora que recuerdo, o sea, bueno, esto ya fue como una cortina de humo del gobierno, pero lo del chupacabras, ahí, o sea, tú que llegaste a convivir, a estar en un rancho y convivir con animales, ¿allí se tomó alguna medida respecto a esto? O sea, ¿se llegó a tener la creencia de que sí existía el chupacabras? Fíjate, una vez le pregunté a un señor y me dice que ellos no le llamaban chupacabras, le llamaban chupamiel. Chupamiel. Ajá. Y ¿Y, yo le eso, dije, y eso pues, como por qué o qué? no sé, pero así le llamaban y era tal como la historia de chupacabras, que iba y robaba tus animales, le quitaba la sangre, así era. Y según él sí existió, pero hace años. Estamos hablando de hace años. O sea, antes de que esté todo lo de la propaganda del chupacabras, ¿ok? Exacto. Y la medida que ellos tomaban, me cuentan, era que el animal que ya lograba agarrar y lograban más o menos rescatar el cuerpo, lo envenenaban. Y lo dejaban recargado para simular que estuviera el animal Eso era vivo. vivo. Y así era como dejaba de venir chupacabras, pero nunca encontraron un... O sea, nada más sabía que de repente aparecía el animal muerto, pero no. Exacto, literal, degollado, en el sentido como si alguien lo hubiera mordido, como un Ajá. vampiro, y pues obviamente chupado se puede decir. Pues sí, ya sin gotas de sangre. Sí, 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 Que era lo más característico del chupacabras era eso, de que los dejaba secos, en este caso del fluido sanguíneo. exactamente. Pero sí, es muy curioso que ellos le llamaban chupamiel. Chupamiel. Supongo que ya es como que, no sé, a lo mejor alguien le quiso dar una connotación un poco más romántica al nombre. O sea, O, pues la miel lo puede decir, no sé, o sea, lo de la vida, el jugo de la vida, algo así, puede ser. Digo, quiso darle una connotación acá más chida que chupacabras. pero no creo. Porque, quieres o no, nosotros conocemos al chupacabras por internet. Ellos cómo conocían, cómo podrían coincidir con eso. Pues se supone que el chupacabras se habla de que fue una cortina de humo por ahí del 94 para desviar la atención de la crisis que sufría México en ese tiempo. Entonces se hizo una propaganda muy grande por medios televisivos, radiofónicos, periodísticos. Entonces sí hubo un boom con eso. Entonces, era muy común que la gente hablara de esto y le tuviera pavor porque pues era algo que estaba en todo el país.
Fíjate, eso yo no lo sabía, de que fue una propaganda. Bueno, se habla, a final de cuentas es un mito que habla acerca de que el gobierno lo hizo para desviar la atención pública de las personas, derivado de esta crisis económica que se vivía en ese tiempo, por ahí de los 90. En este caso, ¿alguna otra experiencia que tengas para nosotros, Iván? Ya hemos comentado algunas cuestiones así en este caso, de fantasmas, de niños viendo a familiares ya fallecidos. En este caso, digo, tomando en cuenta de que parte de tu vida viviste en un rancho, me da una curiosidad saber si, o sea, el robo de animales, o sea, se daba en ocasiones para realizar rituales. O sea, ¿tú has escuchado gente que robe animales para realizar algún ritual allá? Fíjate, he visto, bueno, no he visto en sí que se roben animales, porque ahí sí está muy bien cuidado, Ujú. pero tanto mi papá como mi mamá le ha tocado ver eh, el resto de algún ritual, Ah, cabrón, o sea, los dejan allí. donde dejan todo ahí. Ujú. Le ha tocado ver de que hasta la esquina del potrero, o sea, muy lejos, Ajá. que encuentra tanto prendas, pedazos de la cresta de gallinas, curiosamente madre. negras, Ajá. y flores marchitas, quemadas, como si hubieran hecho una fogada y un super ritual, Ajá. y es lo único que le ha tocado ver. Ellos lo que hacen, cuando antes era muy común, no muy común, sino que antes podías encontrártelo. Ahorita Sí. ya te mentiría si en los últimos 10 años les ha tocado ver algo. Pero antes lo que Ujú. hacían era cuando encontraban toda esa escena, iban por llantas, alguna vulcanizadora, Sí. echaban llantas y les prendían fuego. Porque no se atrevían a tocar porque pues ellos creen mucho en todo eso. Sí, no, y aparte también es por seguridad, ¿no? Sabes que si ha habido fluidos ahí de alguna persona infectada con alguna enfermedad o que realmente se te pueda pegar algo que esté ahí, alguna energía negativa y que te empiece a causar algún malestar durante Sí. todo el tiempo que llegues viviendo y que no te eches una cura o algo así. O sea, que no te enteres que tengas allí un ente, ¿cómo se dice? Una congestión ahí de un ente que se te haya pegado a tu espíritu. Exacto, fíjate, eso de la brujería, por ahí del 2013, haz de cuenta, pues mi familia pues tiene rancho y todo ese rollo, y hubo una sequía en 2013, me parece que fue 2013 o 2012, no recuerdo muy bien. Ok. El caso es que hubo una sequía, y a mi mamá se le empezaron a morir animales, en cuestión hablando de vacas y hasta perros. Eh, ok, era común, como es una sequía, pues eso suele suceder. Pero mi mamá informándose pues con otra gente de rancho, ellos le decían que no se le habían muerto tantos animales, que uno o dos. Ok. Y en el transcurso de todos esos meses difíciles, ellas se le murieron 20 vacas y al de al lado se le murieron 2. ¿Qué hizo mi mamá? Tuvo que ir a buscar a una curandera para ver qué estaba sucediendo. Y ya, el chiste que le tuvo que comprar semilla de vainilla, pimienta, un chorro de cosas. Y en cada esquina del potrero tuvo que hacer su pequeñito ritual. Y no me lo vas a creer, después de hacer eso, yo siempre le he dicho a mi mamá, ¿por qué gastas tanto dinero en eso? En aquel momento, estás viendo cómo está la situación y tú estás haciendo eso. Curiosamente, después de hacer eso, ya no se le murió ni una vaca. Ni una. O sea, pues allí por la sequía, ninguna. Sí, o sea, siguió la sequía y no se le murió ni una vaca. Y ahí es cuando digo, no, pues tal vez se le murieron las que tenían que morir, pero Pero esto que ella compró y todo eso, o sea, lo consiguió por recomendación de una persona que sí, se o mueve en sea, ese ámbito, ¿verdad? sí, se gastó fácil unos 10,000 pesos haciendo madre. todo ese rollo, tanto pagarle como a la curandera, como comprar las veladoras y todo Ujú. ese producto que necesitaba, que regularmente lo encuentras en todos los mercados, Sí. pero si es una feria. Y yo decía, ¿por qué haces eso? O sea, Ujú. si se están muriendo es porque se están muriendo y ya. Ujú. Pues hay que ver la manera de que no se mueran. Y al final le di, por orden de la curandera, le dijo que le habían echado lo malo que se le puede Sí, sí, decir. le echaron ahí algo que, o sea, bajó el piso algo o le quisieron ver cosas más. Y Sí. hacer que le fuera mal.
Exactamente. E hizo todo ese proceso y sí funcionó. Ah, la madre. Y Entonces sí, es como una comprobación. Y es que también, fíjate, yo tenía esa mentalidad de que, o sea, si hay gente que tiene ese don de la brujería, de lo esotérico, del ocultismo, ajá. y hay mucha gente que no, o sea, que es como que puro charlatán. En este caso, la gente que es real, o sea, te va a llegar a ti por recomendación de alguien que Que le ya le ayudó. funcionó. Así es, porque si tú, por ejemplo, si vas a Mercado Juárez aquí en Monterrey, es como que están allí y te dicen, no, ven, y tú vas y como que te leen ahí algo, hasta te dicen las cosas muy comunes y ya, tú te la crees. Pero cuando te llegan por recomendación de una persona que es de confianza, que le ha funcionado, es porque sí tiene ahí algún don, algún, pues sí, o sea, ya maneja muy bien esto de las energías de referente al ocultismo y al esotérico. Y en tu caso, tu mamá pues conoce una persona que, o sea, que sí tiene esa habilidad. Sí, pero sí es algo que me sorprendió porque dije, órale, ¿por qué hizo eso? Igual Ajá. lo volvió a hacer con un local. Mi mamá tiene un local en el centro de la ciudad Sí, y no se rentaba. sí. No se rentaba, llevaba 4 meses y no se rentaba. Y fue con la misma doña y volvió a hacer su gastadero de dinero, obviamente no tanto. Ajá. Y el local, después de hacer eso, el local se rentó en un mes. O sea, es como que una inversión, en este caso, por un lado, o sea, que no toda la gente pues conoce o no toda la gente le tiene cierta confianza. En tu caso, tu mamá pues sí le da confianza a ese tipo de situaciones y pues Sí. o sea, le ha brindado frutos, así sí le ha servido. Sí, o sea, yo como soy, ya les había comentado, soy muy escéptico, digo, tal vez si no hubieras hecho eso, como quiera el local se hubiera rentado al mes. Porque al final de cuentas no se rentó en un mes, se rentó en todo el tiempo que pasó, pero curiosamente cuando tú decidiste ir con esa señora, Sí. al mes se rentó. Ujú. En este caso, bueno, las vacas, ¿de qué morían? No sé si recuerdas. Haz de cuenta que de repente amanecían echadas. Y- Así, la vaca vivita coleando, pero Ajá. echadas. Ah, cabrón. No se podían parar, teníamos que buscar tractor, una barra de metal para poder levantarlas. Y no, hace cuenta como si las piernas no les reaccionaran. Y curiosamente, eso le pasa a las vacas que se atascan. Ajá. Cuando hay sequía, explicándoles esto, Sí. pues obviamente las presas bajan su nivel de agua. ¿Qué hacen las vacas? Se meten más adentro del lodo para buscar agua. Y a veces como se chupa muy rápido el agua, el lodo queda todavía muy fangoso Ujú. y se atascan. Cuando uno se cuenta, tú vas a revisar tu ganado hoy Sí. y después decides ir a verlo pasado mañana. Y resulta que esa vaca se atascó justamente la noche que tú fuiste a revisar. Ujú. Todo ese tiempo ahí la vaca termina muy cansada y es muy raro que se vuelva a levantar. Ah, o sea, me chupó, bueno, se tomó lodo, por así decirlo. No tomó lodo, sino que se atascó y se quedó así. ¿Te das de cuenta? Tú te atascas en el lodo y Ajá. así te quedas 3 días. Ah, ya te Cuan- entendí. Cuando alguien te va a ir a sacar, Ajá, tú ya estás todo cansado. Imagínate la vaca cuánto pesa. es cierto, es Y cierto. todavía súmale que no tenían buena comida y que no Ujú. tenía buena agua. Generalmente esas vacas, mi mamá las regala. Le dice a una comunidad, ¿sabes qué? Tengo una vaca que ya no se va a parar. Va gente, la mata y se la lleva. Ah, la madre. Porque ya no se va a parar. Ajá. O sea, prefieres darle una muerte digna a la vaca que dejar que se muera de sed y hambre, sufriendo echada. Un amigo me ha pasado algo que le pasó, o sea, cuando se mudó de su casa. Él, bueno, se mudó a Santa Catarina, una ciudad de aquí del área metropolitana. Y la colonia que se mudó era Cimex. Desconozco esa colonia, nunca he ido para allá. ¿Ok? O a lo mejor sí, pero ni en cuenta. Bueno, se mudó a Cimex. Y justo en la segunda noche, en la cual, o sea, se acaban de mudar, pues él en la madrugada, pues en el momento de que abrió los ojos, o sea, se levantó en la madrugada, y abrió los ojos y dice que me comentó que vio una señora con unos niños. Y fue como que muy traumático para él porque de repente, o sea, entró en un punto en el que ya no se puede mover. Según Sí. como él me comenta, de que él se levantó a las 2 de la madrugada en su nueva casa. Y no me comenta aquí realmente si iba a la cocina o qué iba a hacer. Pero que se topó con esta señora y sus hijos ahí en su casa. Y fue como que fue un shock enorme para él. Y
aparte de que no se podía mover, pues cosa me batallaba para cerrar los ojos porque pues la impresión, o sea, quería seguir viendo. Y me comenta que ya pudo, por fin los pudo cerrar, pues ya empezó a llorar. Y que todo esto le pasó cuando él tenía 9 años. O sea, ya tiene ya un rato de que eso le pasó. Pero me comenta que fue lo más traumático y lo más cercano que ha estado él ante una presencia así de algo paranormal. No manches, qué loco. O sea, que se te aparezca una señora en tu casa. O sea, ese digo, qué bueno que era un fantasma y no un ladrón. O sea, viéndolo por el lado de la seguridad física y de la integridad. Pues sí, o sea, qué bueno que fue eso. O sea, qué mal pedo también que le sacó un sustote a esa pequeña edad. Pero al menos el vato pues está bien. O sea, no fue como que un susto tan grave. En su momento sí, pero ahorita el sujeto está bien. Pues bueno, Iván, no queda más que agradecerte por el tiempo y por las experiencias que nos contaste el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por darte la vuelta a este podcast. Estamos muy agradecidos por las interacciones que hemos tenido. La verdad, hacemos muy buen match aquí el equipo contigo. Pues no queda más que recordar a las personas constantemente que nos siguen en nuestras redes sociales. Medianoche Podcast en Facebook, Medianoche Podcast en Spotify y en YouTube. Activen la campana YouTube para ser los primeros en enterarse de nuestros videos. Muchísimas gracias nuevamente, Iván, Tomás, por sus tiempos. Ustedes sintonizaron Medianoche Podcast.